Buscadores, de Emilio Carrillo. Producción y locución, Ani Sisi. Capítulo 7 del libro. Convivencia vibracional y espíritu encarnado. La inmanencia de Dios. Como se remarcó en el capítulo precedente, el plano de lo no manifestado es creación divina y esencia, amor, emanada en expansión, por lo que aun no siendo increado como el principio único, participa de sus demás cualidades, entre estas la gradación pura e infinita de su vibración. En cuanto al plano de lo manifestado, está constituido por la expansión del verbo asociado a la emanación de la esencia, siendo igualmente obra divina, tanto en sus manifestaciones intangibles como tangibles, aunque su vibración sea finita y tanto más densa cuanto mayor es su condensación. En este orden, la creación, en permanente despliegue por la expansión de la consciencia y fusionada con el Creador en el Ser Uno, está repleta y completa de la esencia emanada en expansión, es decir, de lo no manifestado, del espíritu o amor desplegado a partir del principio único. La creación es amor, sin disociación posible, y lo no manifestado radica íntimamente y es presencia absoluta y subyacente, con frecuencia vibracional infinita, en las múltiples dimensiones y en la globalidad y en cada uno de los universos que configuran el omniverso, todos existentes y sostenidos en la mente infinita y eterna, Ser Uno. Esto no ocurre con lo manifestado. El verbo no es la esencia emanada, sino la vibración que le acompaña. Y el verbo en expansión, en sus muy distintos grados de condensación y consiguientes gradaciones vibratorias finitas, intangibles y tangibles, no llena toda la creación. Enunciado en términos coloquiales, lo manifestado no ocupa la totalidad de la creación, aunque esté integrada en ella, sino una parte de la misma, por más que la parte pertenezca a la unidad divina. Por tanto, en la creación hay esferas, dimensiones, planos, espacios, constituidas exclusivamente por lo no manifestado. Con ello está relacionado lo que la ciencia tilda tanto de antimateria como de materia oscura. Y otras en la que lo no manifestado, vibración infinita, y lo manifestado, vibración finita, coexisten vibracionalmente. Esto provoca algo de enorme trascendencia, sea cual sea el carácter intangible o tangible de lo manifestado, y sea cual sea la parte del omniverso donde radique u ocupe, siempre convive con lo no manifestado. Es una convivencia de tipo vibratorio, una convivencia vibracional en la que se profundizará inmediatamente, entre la frecuencia infinita del espíritu o amor y la gradación finita de lo manifestado, sea intangible o tangible. Desde la perspectiva de los 5 sentidos del ser humano, que sólo se percata de parte de lo manifestado, de la gama o franja de las manifestaciones que por su condensación y vibración pueden percibir, esta convivencia puede describirse como presencia patente, visible, de lo manifestado y presencia latente, no visible, del espíritu. O lo que es lo mismo, como presencia subyacente del espíritu, vibración pura, en lo manifestado, vibración finita, tanto menor cuanto mayor sea la condensación. Esto, por supuesto, es aplicable a la materia, lo manifestado tangible para nuestros sentidos. A pesar de su corporeidad, la materia, incluida la parte física del ser humano, goza de la presencia subyacente del espíritu, de la esencia emanada y expandida con todos sus atributos y capacidades. Es un hecho francamente maravilloso que evidencia rotunda y portentosamente la envergadura del acto de amor que la creación es y significa. A él se refieren diversas tradiciones espirituales con la expresión la inmanencia de Dios.
Para entender mejor sus implicaciones, resulta útil constatar que el Diccionario de la Lengua de la Academia Española aconseja el uso del término inmanente para referirse a lo que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia. Para poder aplicar esta definición a la inmanencia de Dios, hay que reiterar que todo es creado y se sostiene en el Ser Uno, mente infinita y eterna. Por lo mismo, su esencia ha de estar, de forma inherente o subyacente, en todo lo que en él existe y permanece. No puede ser de otra manera, y la presencia inmanente de lo no manifestado, en lo manifestado, es su plasmación natural. En conclusión, todas las modalidades de existencia procedentes de la condensación del Verbo, intangibles y tangibles, conviven vibracionalmente con el espíritu o amor, lo que se plasma en la inmanencia de lo no manifestado, frecuencia vibratoria infinita y de la que por ello no se percatan nuestros cinco sentidos, en lo manifestado, de limitada gradación vibracional, y que en el caso de mayor condensación y menor gradación vibratoria, como la materia se conforma en nuestro cuerpo, sí es percibida por los sentidos físicos. Lo que es y lo que no es, la paradoja de consciencia. Dentro del plano de lo manifestado, las manifestaciones tangibles o materiales, por su fuerte condensación y débil grado vibratorio, están sujetas a las reglas del tiempo y el espacio, espacio-tiempo, y son mutables y muy efímeras en comparación con la inalterabilidad y eternidad que caracterizan el plano de lo no manifestado. Esto ha provocado que escritos religiosos ancestrales identifiquen lo material como lo que no es, dada su existencia fugaz y cambiante, y lo no manifestado como lo que es, debido a su perpetuidad e inmutabilidad. Ante ello, e hilando con lo reseñado a propósito de la inmanencia, se produce una curiosa circunstancia. Nuestros sentidos perciben las manifestaciones materiales englobadas en lo que no es, pero, por su elevadísimo rango vibratorio, no se percatan de lo no manifestado que realmente es. Se trata de una tremenda paradoja. Percibimos lo que no es y no nos percatamos de lo que es. Y esto se puede aplicar a nuestra propia realidad como seres humanos. Nuestro cuerpo físico pertenece al ámbito de lo manifestado y es el resultado de la evolución a lo largo de miles de millones de años de la materia surgida de la condensación del Verbo, la vibración asociada a la emanación de la esencia divina. Además, contamos con la presencia inmanente de la esencia emanada y expandida, espíritu amor no manifestado. Lo primero nos proporciona una dimensión material de baja frecuencia vibracional, que no es debido a su condición extremadamente efímera y cambiante. Lo segundo nos otorga una dimensión espiritual de altísima gradación vibratoria perteneciente a lo que es, por ser eterna e inalterable. Sin embargo, nuestros sentidos físicos perciben de nosotros mismos lo que no es, lo que no somos, mientras que no se percatan de la existencia de lo que realmente es, lo que verdaderamente somos. La ignorancia acerca de esta paradoja, que es una auténtica paradoja de consciencia, hace que numerosas personas olviden su espectacular dimensión espiritual, espíritu, esencia divina, Hijo de Dios, Dios mismo, y pasen sus días de existencia física en el falso convencimiento de que eso es todo lo que son, cuerpo o materia, sometido a la tiranía de los apegos materiales y finalmente de la muerte. Tal es el nivel de inconsciencia y de desconocimiento de sí mismo al que el ser humano puede llegar. El Espíritu Santo y la convivencia vibracional. Se han hecho numerosas referencias hasta aquí tanto al principio único como al espíritu amor,
y a cómo ambos comparten atributos y pureza vibratoria y son la esencia misma del Ser Uno. Ahora bien, ¿qué es el Espíritu Santo, que completa la naturaleza trina de Dios, Ser Uno, propugnada por el cristianismo y otras creencias, junto con el Padre, principio único, y el Hijo, Espíritu o Amor? Expuesto sin ambajes, el Espíritu Santo o Paráclito, del griego parakletos, aquel que es invocado, es la plasmación efectiva y concreta de la inmanencia de Dios en cada una de las manifestaciones, intangibles o tangibles, que conforman lo manifestado. Como se ha reseñado, la inmanencia es la presencia inherente de lo no manifestado en lo manifestado. Pues bien, estamos ante el Espíritu Santo cuando, realmente y de modo específico, se produce esa presencia del Espíritu Divino en cualquier manifestación concreta, sea inmaterial o material, de las prácticas infinitas que configuran el plano de lo manifestado. Ya se señaló que el Espíritu o Amor, lo no manifestado, es uno, y que las manifestaciones, por cuantiosas que sean, constituyen una unidad en lo manifestado. Aún así, las manifestaciones admiten una diferenciación aparente entre sí debido a sus múltiples y distintos niveles de condensación y frecuencia vibracional. Por esto, aunque la inmanencia de Dios es global y total, en lo manifestado se halla inherente lo no manifestado, hay también que contemplarla en términos de presencia efectiva del espíritu o amor en cada una de sus manifestaciones. Valgan los símiles tanto del viento, que es uno pero zarandea en particular cada árbol o animal del bosque, como del aire que respiramos, que obviamente es uno pero alienta a cada persona que lo inspira. Analógicamente, siendo uno el espíritu, su presencia específica en cada manifestación concreta, inmaterial o material, es el Espíritu Santo. En coherencia con los símiles propuestos, se entiende que en el Evangelio de San Juan se afirme: el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. 3:8. O que haya descripciones del Espíritu Santo como el aliento de Dios, que es uno, pero que anima a cada individuo o modalidad de existencia. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Por supuesto, todo esto es aplicable a cada uno de los componentes del mundo material que los 5 sentidos detectan, y a nosotros mismos en nuestra dimensión física. El espíritu, de elevadísimo rango vibratorio, esencia divina, amor, emanada y expandida, radica de forma inmanente tanto en la materia que nos rodea como en la que nos constituye corporalmente. Una materia de reducida gradación vibratoria que es iluminada por la vibración pura del espíritu, por la luz de Dios. Es la lógica de amor de la creación, y esto es lo que indica la figura del Espíritu Santo, la presencia subyacente y concreta del Espíritu Divino en cada manifestación del plano de lo manifestado y, por supuesto, en cada ser humano. El cristianismo lo expresa simbólicamente cuando describe al Espíritu Santo como llama o chispa viva del Espíritu de Dios que desciende sobre nosotros, a los reducidos niveles vibratorios de la materialidad baja del Espíritu para que se haga la luz en las tinieblas. Algunas tradiciones religiosas denominan a esto encarnación. Se comprende así la naturaleza trina de Dios, ser uno, Padre, principio único, Hijo, Espíritu o Amor, con las mismas cualidades vibratorias que el principio único, y por ello esencia de Dios, Dios mismo, y Espíritu Santo, presencia inmanente del Espíritu, la esencia divina emanada y expandida en cada manifestación inmaterial o material surgida por la expansión y condensación del Verbo, vibración asociada a la emanación de la esencia.
asistimos con todo ello a la extraordinaria convivencia vibracional antes aludida, porque, aun siendo una unidad en el ámbito de lo manifestado, todas las manifestaciones inmateriales o materiales tienen su propia identidad en función del grado de condensación y la frecuencia vibracional resultante. Y todas cuentan, a su vez, con la presencia inmanente del espíritu, de lo cual se deduce que en el mundo que nos rodea y en nosotros mismos coexisten una doble dimensión vibratoria, la dimensión manifestada, en sentido estricto, de limitada gradación vibracional, por ejemplo, la materia que perciben nuestros sentidos o nuestro cuerpo físico, y, de manera inherente, otra dimensión no manifestada o espiritual, de elevadísima frecuencia vibratoria, de la que por ello nuestros sentidos no se percatan. La inmanencia, la presencia subyacente de lo no manifestado en lo manifestado, provoca esta íntima alianza o convivencia vibracional entre la vibración pura e infinita del Espíritu o amor, Hijo de Dios, esencia divina, Dios mismo, y la limitada gradación vibratoria de lo manifestado. El alma. Todo lo descrito es primoroso, y es el preámbulo de algo todavía más radiante que se citó en el capítulo previo, aunque sin ahondar en ello, a propósito de la absorción, la inmanencia del espíritu, plano de lo no manifestado, en las manifestaciones intangibles o tangibles, plano de lo manifestado, posibilita la activación vibracional de las manifestaciones inmateriales y materiales y el aumento de su frecuencia hacia niveles vibratorios por encima de lo que en sí les corresponden. Al amor de Dios no le basta que lo manifestado forme parte intrínseca de la creación, tampoco que a ello se sume su inmanencia en él. El amor es tal que logra más, gracias a la convivencia vibracional y por influjo del espíritu se activa la dinámica dirigida a multiplicar la gradación vibracional de las manifestaciones intangibles y tangibles, en nuestro caso el cuerpo humano, y a integrarla, absorberla en la propia esencia divina. En el lenguaje cristiano, el Padre, principio único, envía a su Hijo, Espíritu o Amor, para que se encarne, Espíritu Santo, en el mundo, convivencia vibracional, y resucite la carne, materia, consiguiendo que ésta suba al cielo, el incremento de su gradación vibratoria hacia escalas divinales. Como se adelantó en el capítulo precedente respecto a la absorción, se logra así que el proceso de arriba hacia abajo, principio único, Padre, Big, emanación de la esencia divina y del verbo a ella asociado, Hijo, Bang, expansión de la esencia como espíritu y verbo, e inmanencia de lo no manifestado, Espíritu Santo en lo manifestado, condensación del verbo, manifestaciones inmateriales y materiales, tenga su correlato de abajo hacia arriba mediante la generación de una nueva energía vibracional en el plano de lo manifestado. Una energía sembrada por la consciencia perfecta, semilla, a partir del Big Bang y que brota y va subiendo de gradación vibratoria en una dinámica que la irá aproximando, absorción, a la que es propia del espíritu y la esencia divinal. ¿Cómo sucede algo tan extraordinario? A través de lo que diversas religiones conocen como alma. Para entender cómo aparece el alma y cuáles son sus perfiles y características, hay que hacer referencia al efecto de heterodinaje, un fenómeno sobradamente conocido por la ciencia y aplicado actualmente en ámbitos relacionados con campos y frecuencias vibratorias. Por ejemplo, en la ingeniería de sonido se nos muestra cómo al combinarse dos ondas de distinta frecuencia vibratoria, una mayor y otra menor, se genera una tercera con un nivel vibratorio que se mueve entre los de las dos primeras. Aplicando esto a lo que aquí ocupa, significa que de la convivencia vibracional entre la alta frecuencia del espíritu y la baja de la corporeidad surge una tercera gama o esfera vibracional
usualmente llamada alma, con una gradación que oscila entre la frecuencia de la corporeidad y la del espíritu. En este orden, las funciones del alma son tanto de enlace y bisagra vibratoria entre espíritu y cuerpo, como de transmisor vibracional y batería energética. Por una parte, el alma actúa de bisagra en cuanto a que opera como espacio vibratorio de encuentro y conexión entre los campos vibracionales del espíritu y el cuerpo, facilitando que se produzca la aludida convivencia vibracional, pero sin que haya ni mezcla ni contacto directo. Y es que la mezcla no puede darse, pues conllevaría la alteración de las cualidades del espíritu como esencia divina, lo cual es imposible ya que el ser uno es inalterable y su esencia y naturaleza no pueden ser modificadas. Como tampoco es viable el contacto, pues es tan descomunal la diferencia en intensidad de los dos planos vibratorios, que en el supuesto de que existiera contacto directo entre el espíritu y las manifestaciones, nuestro cuerpo físico entre ellas, éstas sufrirían enormes distorsiones que bloquearían su evolución biológica, anulando el desarrollo de forma de vida más o menos sutiles en lo manifestado. Por esto, centrando la reflexión en los seres humanos, la convivencia vibracional entre espíritu y cuerpo implica, mediante el efecto de heterodinaje, la generación natural y automática del alma cual tercera gama o esfera vibratoria. El alma ensambla ambos planos vibratorios y hace factible la convivencia entre los dos a través de ella, sin que espíritu y cuerpo se mezclen ni entren en contacto directo. Y, por otro lado, el alma actúa de transmisor y batería energética, ya que proporciona que la fuerza vibratoria del espíritu se canalice hacia la corporeidad y aumente la frecuencia vibratoria de ésta en el sentido antes expuesto. Un fenómeno que no es difícil de comprender, pues tiene su punto de partida analógico en los principios de entropía y entalpía, del griego talpein, calentar, que a colación, por ejemplo, del encuentro entre masas de agua fría y caliente, muestran cómo el resultado de la combinación de ambas será una masa acuosa de temperatura intermedia, por pérdida de energía calorífica del agua caliente a favor de la fría. Los contenidos de estos dos principios físicos pueden ser analógicamente aplicados a la convivencia vibracional entre espíritu y cuerpo, aunque con un elemento de enlace o bisagra, el alma, que no existe en el ejemplo del agua caliente y fría. Concretamente, la alta gradación vibracional del espíritu, agua caliente, se canaliza de modo natural hacia el bajo nivel vibratorio del cuerpo, agua fría, si bien lo hace a través del alma, que es la que adquiere una gradación vibracional situada entre los dos extremos, el caliente y el frío. Eso sí, la vibración del espíritu es infinita. Siguiendo con el caso del agua, es como si la caliente estuviera vinculada a una fuente de energía que le permitiera volver a calentarse permanentemente, superando así el transitorio menoscabo promovido por el contacto con el agua fría. El espíritu es inalterable, pues es esencia divina y emite hacia el cuerpo, con el intermedio del alma, su elevada frecuencia. Por esto, la gradación vibracional y energética hacia el alma tiende a ir en aumento en el contexto de un proceso que se examina en el próximo epígrafe, la dinámica vibratoria interactiva. El agua caliente, al volver a calentarse constantemente, terminará elevando hacia su nivel calorífico al agua fría con la que está en contacto. Metafóricamente, la luz habrá vencido a las tinieblas, y la carne resucitada, la materia vibracionalmente activada por la convivencia con el espíritu, ascenderá a los cielos. Como señala Jesús, yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no quede en las tinieblas. Juan 12:46. La dinámica vibratoria interactiva. El papel del alma es, por tanto,
fundamental como bisagra y enlace vibracional entre espíritu y cuerpo, y como transmisor de la fuerza vibracional del primero hacia el segundo, y batería energética como explicación alternativa, pero basada en los mismos principios. Podríamos plantear la inducción de corrientes de energía eléctrica en circuitos en los que el flujo magnético varía. El flujo magnético sería el Espíritu Santo, el circuito sería el alma, y la corriente eléctrica generada, también de naturaleza ondulatoria, sería la parte manifestada o cuerpo. Para desempeñar tal papel, el alma opera como filtro, usando la terminología científica relativa al heterodinaje. Un filtro es un circuito vibratorio que deja pasar determinadas frecuencias, pero no otras. Y en lo que aquí interesa, hay dos clases principales de filtros. Filtro pasabajos, que deja pasar todo aquello que sea igual o se encuentre por debajo de su frecuencia vibratoria, denominada frecuencia de corte del filtro. Y filtro pasa altos, similar al anterior, pero al revés, pues deja pasar todo lo que sea igual o se halle por arriba de la frecuencia de corte. ¿Cómo actúa el alma en un ser humano? Pues la frecuencia de corte del filtro está definida con exactitud por el grado de consciencia de la persona. La frecuencia vibracional del grado consciencial funciona como frecuencia de corte. A partir de ahí, según el sentido espíritu-cuerpo, agua caliente hacia agua fría, o cuerpo-espíritu, agua fría hacia agua caliente, de los flujos vibracionales, el alma actúa como filtro pasabajos o filtro pasaltos, respectivamente. Se trata de la dinámica vibratoria interactiva. El modelo puede complicarse al objeto de explicar un cierto fenómeno selectivo de la frecuencia de paso hacia el cuerpo. Tendríamos así los circuitos de los aparatos de radio, en los que una resistencia variable y un condensador seleccionan la frecuencia de la emisora que queremos oír. Supongamos una persona cuyo grado de consciencia es 3. Ni qué decir tiene que es sólo una hipótesis numérica de carácter didáctico. Ante la enorme fuerza vibracional que emite el espíritu, el alma opera como filtro pasabajos. Recibe y transmite hacia la corporeidad toda la energía vibracional que sea tanto igual como inferior a la frecuencia vibratoria de corte, esto es 3, grado de consciencia. Esta energía es recogida por el cuerpo, que funciona como oscilador local, expresión científica referida a un circuito vibratorio que se encarga de generar una onda de una frecuencia específica para mezclarla con la frecuencia recibida, y se plasma en un determinado estadio de consciencia que lleva al ser humano a desplegar una serie de experiencias. Si como consecuencia de esta se produce una elevación del grado de consciencia de la persona, por ejemplo hasta el nivel 4, el alma recibe el incremento energético actuando como filtro pasaaltos. Recibe la fuerza vibratoria que se sitúe igual o por encima de la frecuencia de corte definida por el grado consciencial anterior, esto es, por arriba del 3. A partir de aquí, se repite el proceso en el contexto de la dinámica vibratoria interactiva, pero con la nueva frecuencia de corte derivada del nuevo grado de consciencia, ya no es 3, sino 4. El alma, ante el elevado influjo vibracional del espíritu, vuelve a operar como filtro pasabajos, recibe y transmite hacia la corporeidad energía vibracional tanto igual como menor a la nueva frecuencia vibratoria de corte, es decir, 4, nuevo grado de consciencia. Esta energía es tomada por el cuerpo y se concentra en un determinado estadio de conciencia que conduce al ser humano a vivir un conjunto de experiencias. Si debido a estas se produce una elevación del grado de conciencia de la persona, verbigracia hacia el nivel 5, el alma acoge el incremento energético actuando como filtro pasaaltos. Recibe la fuerza vibratoria superior
a la frecuencia de corte definida por el grado consciencial anterior, esto es, mayor que 4. Y así sucesivamente, con la única e importante salvedad de que el ser humano goza del libre albedrío, por lo que sus experiencias en un determinado grado de consciencia, verbigracia el 3 con el que antes se arrancó, y estadio de conciencia pueden no llevarle a un ascenso en tal gradación consciencial, sino a un mantenimiento, seguiría siendo 3, o incluso provocar un decremento, por ejemplo, a 2. En este último supuesto, el alma, funcionando ante la fuerza del espíritu como filtro pasabajos, recibiría y canalizaría hacia la corporeidad energía vibracional tanto igual como inferior a la nueva frecuencia vibratoria de corte, es decir, 2. Esta energía sería acogida por el cuerpo y se plasmaría en un determinado estadio de conciencia que llevaría al ser humano a vivir una serie de experiencias. Si como consecuencia de estas se produce una elevación del grado de conciencia de la persona, verbigracia hacia el nivel 3, el alma acogería el incremento energético actuando como filtro pasa altos, recibe la fuerza vibratoria superior a la frecuencia de corte definida por el grado consciencial precedente, esto es, mayor que 2, aunque también puede ser que, como consecuencia de las experiencias, tuviera lugar un estancamiento o una nueva bajada de la gradación consciencial, por ejemplo, a 1. En definitiva, la dinámica vibratoria interactiva es la visión energética y vibracional de la interacción conciencia-conciencia-experiencias, analizada en capítulos anteriores. En cualquier caso, no hay determinismo alguno, sino un potencial que el ser humano, en su experiencia de individualidad en libre albedrío, puede hacer efectivo o no a través de su voluntad y comportamiento, experiencias en un determinado estadio de conciencia. Si lo hace, la elevación de grado vibracional y consciencial que le ha llevado a ese estadio de conciencia, los ego, triunfador, dador, buscador, vidente o espíritu de capítulos precedentes, no será canalizado hacia un nuevo aumento de tal grado. Pero si la persona plasma el citado potencial en su conducta, inclinaciones y afectos, es decir, en amor, provoca un efecto de retroalimentación vibracional que impulsa una nueva elevación de su gradación consciencial, volviéndose a repetir la dinámica descrita. De esta forma, con la reiteración y reproducción de la dinámica vibratoria interactiva, el ser humano, unidad de espíritu, cuerpo y alma, puede elevar su grado de consciencia, caminar hacia la plena consciencia de su auténtico ser, lo que se verá acompañado del avance en el estadio de conciencia, la sustitución de comportamientos ligados a los apegos e inercias de la materia, objetivos egoístas, riqueza y dinero, poder, fama, éxito, reconocimiento social, que dirán, etc., por pautas divinas de acción, amor, bondad, misericordia, benevolencia, altruismo, generosidad y desprendimiento, humildad, vocación de servicio, amor al prójimo, compasión. La prioridad por estas pautas muestra un acercamiento consciencial y vibratorio al bien, mientras que la prevalencia de los apegos materiales indica un acercamiento al mal, aunque, como se explica en el siguiente capítulo, ambos términos tienen un significado muy distinto al que comúnmente se les suele otorgar. La antigua polémica teológica sobre si todos los seres humanos poseemos o no alma, o si ésta tiene que ser fabricada por cada uno, es un debate estéril. Por supuesto que todos tenemos alma, pues constituye el fruto natural de la convivencia vibracional con el consiguiente efecto de heterodinaje entre nuestro ser profundo espíritu y el cuerpo físico. Pero cada alma, cual bisagra, acumulador y comunicador vibracional, ostenta una frecuencia vibratoria distinta según el grado de consciencia, frecuencia de corte del filtro de la persona.
pudiéndose tal grado elevar, mantener o reducir mediante la dinámica vibratoria interactiva que se acaba de resumir. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.